¿Se escucha? ¿Se escucha mi voz? Hola. Ahora, ahora sí creo que se escucha, no se está escuchando mi voz con anterioridad. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, como siempre, agradecerle a US Alumni Buenos Aires y a la Embajada de Estados Unidos por el apoyo que nos dan para poder realizar este tipo de eventos. Y ahora tengo el privilegio de poder presentar al doctor Rogelio García Contreras. Tuve la oportunidad de conocer al profesor en mi intercambio en la Universidad de Arkansas por el programa Friends of Fulbright en la edición 2018. El doctor Rogelio García Contreras es profesor y director de innovación social en el Walton College of Business of the University of Arkansas y además ha tenido experiencias en el sector público y privado como politólogo y como analista de políticas públicas. Además, en trabajos en diferentes tipos de organizaciones sociales y fundaciones, ha trabajado en diferentes tipos de países, como por ejemplo Kenia, Mozambique, Malawi, Tanzania, Haití, entre otros. Así que es un gran privilegio para mí y en este momento dejo al profesor Rogelio García Contreras que nos deleite con su conocimiento en temas de emprendedorismo e innovación social. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí. Eh, Estoy uniéndome desde Arkansas, desde Bentonville, Arkansas, que es un pueblito en el centro, en el sur de Estados Unidos, eh, muy pintoresco, muy agradable. Y bueno, estamos aquí. Me voy a permitir compartir la pantalla y darles aquí la idea más o menos de lo que tenía preparado, pero la verdad es que es un grupo tan pequeño que me gustaría saber si ustedes prefieren manejarlo de una forma distinta y quizás tener una conversación. Aunque yo no fui nunca un Fulbright Scholar y creo que algunos de ustedes lo fueron, no estoy muy seguro, pero vine a estudiar. Yo soy mexicano, como igual mi acento ya me ha delatado, y vine a estudiar mi doctorado, mi maestría y mi doctorado a Estados Unidos desde el 96. Ya más o menos se imaginarán mi edad, pero desde el 96 estoy acá. Viví en Denver 10 años, en Houston otros 10 años y llevo viviendo aquí en Arkansas desde el 2016. Entonces, bueno, no sé, tengo una presentación preparada, pero entiendo que tenemos más o menos ahora ya 50 minutos o algo así. Y quiero preguntarles francamente, ampliamente, si prefieren tener una conversación más o menos así de lo que quieran ustedes, hablamos un poco o vamos con lo que preparé un poco y vamos platicando. No sé, Luciano o alguien si tenga una opinión. No sé, en ese caso, profesor, si quiere ir, digamos, con la presentación en una pequeña parte como para una review general para aquellos que por ahí no tengan mucha idea sobre lo que es la innovación social y después sí abrimos un espacio para que cada Venga. uno comente y hablemos de otros temas. Venga, venga. Bueno, entonces trataré de hacerlo lo más eficiente posible y esto es un poco lo que tenía preparado aquí para ustedes. Eh, y yo siempre les invito a pensar esto de la innovación con impacto, el emprendimiento social, la innovación social, que siempre lo pongan en perspectiva de lo que ustedes traen como personas educadas, como la élite educada de este mundo, cómo podemos generar el cambio que este mundo necesita y la clase del mundo que queremos construir. ¿Qué clase de cambio es esto y por qué y para qué queremos hacer este cambio? Y creo que esto es pertinente independientemente de el interés académico que tengan, la disciplina que ustedes estén estudiando, independientemente de todo eso, creo que eso es importante.
Y he añadido esta foto porque la encuentro muy pertinente. Él es Richard Chongo, a él lo conocí en el 2011 en Malawi. Y él estaba dando clases en un orfanatorio en Malawi de niños infectados con el VIH, huérfanos la mayoría de ellos. Y él estaba clases de matemáticas en un lugar paupérrimo en Lilongwe, Malawi. Pero lo interesante de Richard es que él fue un huérfano en ese lugar, fue adoptado por una familia británica, lo llevaron a estudiar a Inglaterra, y de todas las cosas que él podría estar haciendo como graduado de una universidad inglesa, decidió volver a Malawi a dar clases de matemáticas. No digo que todos tengamos que ser como Richard Chongo, pero encuentro muy pertinente ese mensaje que a través de él encuentro, que es, pues si queremos tener el impacto y hacer algo con un cambio efectivo, tenemos que tomar cartas en el asunto y ensuciarnos las manos. Tenemos que mojarnos, como dicen en España. Entonces, en ese contexto, la innovación con impacto está ligado a, creo yo, 5 retos fundamentales del mundo actualmente. El primero es la desigualdad, que tiene que ver con literalmente el ingreso económico. Esta es una gráfica de un website que se llama Gapminder, que les recomiendo ampliamente. Le escribiré aquí en el chat para que ustedes lo chequen cuando tengan oportunidad, gapminder.org. Es una compilación de datos estadísticos sobre la situación económica en el mundo. Y aquí presentamos un poquito la distribución poblacional del mundo, los 7.7 billones de personas que somos, y el 99% de la población que vive con $118 o menos al día. Y para ser parte del 1% del planeta, en términos de ingresos económicos, nosotros necesitamos de un ingreso igual o mayor a los $118 al día. Entonces eso me parece relevante porque nos habla un poco de cómo está esta distribución, sobre todo si ponemos en cuenta que $2 o menos al día, lo que el Banco Mundial considera como extrema pobreza, tiene mucho más personas en este lugar. Cada área, cada superficie representa un país. Este, por ejemplo, es India, este, por ejemplo, es China. El tamaño del área representa la población del país, el color representa el continente, y Argentina está por aquí, porque los verdes son América. Esto lo traigo a colación también como referencia a la desigualdad que existe a nivel transnacional en un mercado libre. Esto es una tabla del World Economic Forum que tiene a las 100 economías más grandes en términos de generación de ingresos. Como ustedes saben, los países generan ingresos a través de sus sistemas fiscales, tasando a los contribuyentes, emitiendo bonos, capturando inversión extranjera, etcétera, etcétera. Y las corporaciones, bueno, generan ingresos a través de su actividad económica, productiva, de servicios. Esta tabla muestra en negro a países y en rojo a corporaciones. Eso también habla un poco de la desigualdad que estamos viviendo y creo que es muy sintomática, pasa en todos los sitios del mundo, donde corporaciones pueden tener un poder mucho más significativo que países enteros, ¿no? Ustedes vean la cantidad de corporaciones que existen en esta tabla en términos de generación de ingreso y cuántas de estas corporaciones son más grandes que países importantes como por ejemplo la Argentina, que es un miembro del G20 y es un país miembro de otras organizaciones de importancia, relevancia económica mundial. Eso nos lleva a un problema de la democracia, ¿no? Que se ha convertido más bien en una aspiración. Es realmente extraño encontrar sitios donde la democracia florezca de la manera como debe florecer, y creo que tiene que ver mucho con esta relación que existe, que no puede ser, no son compatibles, ¿no? O tenemos riqueza acumulada en las manos de unos pocos, o tenemos democracia, pero no podemos tener las dos.
porque esto nos lleva claramente a un problema institucional donde las instituciones públicas, los servidores públicos realmente atienden al dinero y no a la población. Además de que con nuestro poder adquisitivo votamos y participamos en el espacio público. La educación también es un problema mayúsculo de nuestros días y aquí esto nos compete porque nosotros somos parte del 7% de la población mundial que ha tenido acceso a una educación universitaria y más adelante regresaré a este punto. Pero esta brecha educativa también abre una brecha tecnológica que está realmente afectando la manera como nosotros podemos concebir el impacto que tendrá la inteligencia artificial o la biotecnología o la nanotecnología, en fin, estos avances tecnológicos de nuestros días en relación a esta brecha educativa, ¿no? Esta brecha donde la gran mayoría de las personas no tienen acceso a una educación universitaria. Entonces va a haber, como muchos lo predicen, Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI tiene una capacidad de síntesis increíble con respecto a lo que las nuevas tecnologías van a traer en términos de productividad y en términos de generación de riqueza, pero también en términos de desempleo y de falta de oportunidad para las masas. Y por supuesto, el gravísimo problema de la degradación ambiental, que todos sabemos existe, todos sabemos está. Muchos quizá por un asunto ideológico, político, lo niegan, pero niegan que sea un producto de la actividad humana, pero la degradación ambiental es evidente y se están sintiendo los resultados de ello. Ahorita hace un calor increíble aquí en Arkansas, un calor que rompiendo récords cada día desde que se tiene sentido. Y ustedes han escuchado hablar de los incendios forestales, de las sequías, de los tremendas tormentas que existen, todo producto de esta situación. Y es algo que me parece interesante porque la población mundial que tiene responsabilidad sobre ello, que somos en su gran parte las personas que vivimos en economías como la norteamericana, somos personas que también estamos muy alejados de la realidad y del impacto cotidiano que esta degradación ambiental y esta contaminación al planeta tiene. Esto se ve muy claramente en esta foto que compara las calles de Bangalore, India, con las calles de Sausalito, California. Pero mi argumento es que no porque tengamos el dinero para recoger la basura significa que no la produzcamos. Y de hecho, nosotros como país, aunque en los últimos años hemos disminuido nuestras emisiones de greenhouse gases, de gases de efecto invernadero en el mundo, y se ve una clara reducción de estos gases en los últimos años en Estados Unidos, con casi un cuarto de la población de India y un quinto de la población de China no contaminamos esos países no contaminan ni cerca lo que Estados Unidos contamina. Hay otros países aquí que el nombre no aparece, pero Arabia Saudita, Australia, países que tienen una alta actividad minera y de explotación de recursos naturales, son países que contaminan muchísimo el planeta, pero definitivamente hay una brecha ahí que habría que saldar y hay responsables de la contaminación y esta responsabilidad no es equitativa en definitiva. Esto creo que trae a colación un asunto muy interesante que yo considero que nuestra sociedad es un poquito una sociedad esquizofrénica. Es una sociedad que no entiende muy bien la relación que existe entre la realidad y cómo reaccionamos a ella. ¿Ustedes siguen viendo mi presentación en el PowerPoint? Sí, 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 se Sí, ve sí, sí, ok, perfectamente. Sí, sí, bueno. se ve. Bueno, y qué bueno que siguen despiertos. No los estoy durmiendo. Pero bueno, no por azar, creo, somos una sociedad, la occidental, me refiero a la sociedad occidental,
bastante esquizofrénica, ¿no? Eh, por ejemplo, como saben, yo soy profesor de innovación social y emprendimiento social, y para mí la idea de innovación social como preámbulo del emprendimiento social es el resultado de una característica bastante esquizofrénica de nuestra sociedad. Nuestros sentidos, abrumados por la realidad que les acabo un poco de compartir, todos esos problemas que ustedes ya saben que existen, no les estoy diciendo nada nuevo, pero que de alguna forma suenan tan inconmensurables que es un poco difícil de atacar y es un poco difícil de abrir brecha y hacer algo distinto, ir contracorriente, ¿no? Entonces, todos esos problemas que nos abruman resultan en una respuesta lógica al problema, pero no necesariamente efectiva ante estos problemas que nos abruman. Y son problemas que además, ante los cuales realmente no sabemos reaccionar, ¿no? Entonces, la idea de emprendimiento social es un tanto esquizofrénica en sí misma, en tanto que apela a estructuras conocidas, pero formula la ilusión de novedad ante una situación que rebasa nuestra capacidad de cambio. Eso es muy importante porque no solo porque este cambio implica transformar nuestros esquemas más fundamentales, o sea, realmente vivir de una manera distinta a la que vivimos actualmente, y al que este concepto de desarrollo económico nos ha venido machacando día con día políticos, profesores, educadores, universidades, ¿no? Sino también porque a menudo y en realidad poco queremos cambiar. O sea, a todos nos gusta vivir bien, con confort. Me gusta que si ahorita está Arkansas hirviendo en sus calles, que yo pueda prender mi aire acondicionado y tener un ambiente aquí agradable para no estar sudando, ¿no? O sea, poco quiero cambiar realmente. Entonces, la esquizofrenia es un trastorno grave del neurodesarrollo que dura toda la vida y que afecta la forma como una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia, y estoy argumentando aquí que nuestra sociedad es bastante esquizofrénica, pueden tener delirios, alucinaciones, lenguaje o comportamiento desorganizado y una capacidad cognitiva alterada. Pero aquí pregunto, por ejemplo, en el caso de la innovación y del emprendimiento social, ¿es verdaderamente necesario distinguir al emprendimiento y a la innovación social del emprendimiento que no se concibe con efectos sociales? ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo? ¿No es verdad que toda innovación tiene un efecto social? ¿Todo emprendimiento tiene un efecto social? Entonces, ¿por qué distinguirlas? ¿Por qué querer tapar el sol con un dedo? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta innecesaria y absurda distinción como para aliviarnos, curarnos en salud de decir, estamos haciendo algo ante un problema que nos rebasa? No. Eso me parece sumamente aterrador. Hay otro asunto también al respecto de esto y en ese sentido les quiero recomendar dos libros. Uno de Todd McGowan, que es profesor en la Universidad de Vermont, que se llama Capitalism and Desire, que para mi gusto resulta indispensable porque ofrece una visión del capitalismo muy interesante. Piensen realmente, o sea, mucho, no sé si alguno de ustedes, no sé qué tan jóvenes son, pero busquen la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2010. Búsquenlo en Google, en YouTube, tal, no, busquen esa ceremonia de inauguración a colación de los Olímpicos de Tokio. Y se darán cuenta que, entre otras cosas, los ingleses se sienten muy orgullosos de su revolución industrial, ¿no? Y yo cuando lo veía me preguntaba un poquito, bueno, más bien, eso es así como que cuánto le deben los ingleses al mundo, más que cuánto le debe el mundo a los ingleses, ¿no? A pesar de haber creado una desigualdad rampante y haber inspirado múltiples movimientos radicales y reaccionarios alrededor del mundo, el capitalismo sigue teniendo muchos defensores, pero no necesariamente por la riqueza que genera entre unos cuantos, porque además muchos de esos defensores ni siquiera son ricos. El capitalismo es una ideología dominante
según McGowan, porque limita la estructura de nuestro deseo, al tiempo que oculta el trauma que el propio sistema infringe sobre el deseo mismo. Eso me parece muy interesante. Ahí hice un quote, esas no son mis palabras, esas son las de McGowan. Entonces, sin importar el nivel socioeconómico o sociocultural, millones de personas aprecian todo lo que el capitalismo tiene que ofrecer, al tiempo que valoran la promesa inequívoca de que más y mejores cosas están por venir. Ese es el asunto del capitalismo, ¿no? El capitalismo nos vende la ilusión de la promesa que está a punto de cumplirse. No necesariamente siempre llega, pero luego cuando llega y cuando por fin se cumple, descubrimos para nuestro desenfado, para nuestro desencanto, que siempre hay algo más y hay algo mejor. Hay un nuevo modelo, hay un nuevo iPhone, hay una nueva computadora que hace de nuestra capacidad de acceso a algo obsoleto, anticuado, ¿no? Inadecuado, generando constante insatisfacción en la promesa cumplida. Entonces, hay una relación simbiótica que el capitalismo tiene con nuestros deseos. Da la ilusión de estar íntimamente relacionados con nuestros impulsos naturales, y es así como muchos lo defienden casi y que lo justifican casi como un asunto natural, ¿no? Del hombre, del ser humano. Somos capitalistas porque está en nuestros genes. Pero creo que si vamos un poco más allá, creo que el capitalismo es algo entendido, es algo construido socialmente. Y si exploramos la relación psíquica entre capitalismo y deseo, podríamos argumentar que más que una condición natural, el capitalismo es una adicción. Y entenderla como tal nos permitiría redescubrir no solo nuestra relación, nuestra propia individual, ¿no? Relación con el vacío o la falta, sino también con el hecho de que ningún objeto, ninguna riqueza podrá jamás ser suficiente. Por eso me gusta tanto la filosofía budista, ¿no? Estar un poco en el presente y olvidarte de tus ataduras con todo lo que nos han vendido. En ese aspecto, el libro de Freud, Civilization and its Discontents, es también fascinante, ¿no? Ahí Freud habla de la desatisfacción constante que nuestra civilización esquizofrénica, capitalista, um, hace que esta civilización produce en nosotros, y la necesidad de comprender nuestra relación con la promesa incumplida o con aquella promesa que está cumplida, pero que se cumple de manera efímera. Eh, porque siempre la buscamos en el lugar equivocado, o sea, nuestra satisfacción la buscamos en el lugar equivocado. Y siempre enfocar nuestro goce, nuestra satisfacción en el presente y no en un futuro construido por una promesa latente que es efímera, es lo que realmente nos tiene aquí un poco atrapados en un juego muy perverso. Y ese juego tan perverso es capitalista esencialmente. Ahora, yo creo que es fácil hablar de las injusticias y los problemas que existen en un modelo capitalista, pero cuando pensamos en cómo organizar, cómo reestructurar, ahí está más difícil la cuestión, ¿no? Entonces, no sé si esto alguna vez lo hice contigo, Luciana, cuando estuvo aquí el grupo, pero yo siempre pongo este ejemplo de, supongamos que estamos en alta mar y que nos hemos lanzado ahí después de que el Titanic se está hundiendo y que no nos conocemos unos a los otros y que tenemos la necesidad de sobrevivir, tenemos poca agua, pocos alimentos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos dónde estamos. ¿Qué es lo que ustedes harían para sobrevivir, para garantizar su propia supervivencia? ¿Qué es lo que ustedes harían primero para, cómo se organizarían, qué harían para asegurarse que ustedes van a sobrevivir? Ustedes, no los demás, ustedes. Justo, profesor, creo que el ejemplo del Titanic no es muy bueno porque Jack y Rose ahí no colaboraron mucho, ¿vi? Siempre con las imágenes de que Jack hubiera entrado en la tabla. Así es, así es. No.
Pero bueno, supongamos que somos parte de esos náufragos. Ninguno tenemos idea de qué está pasando. Estamos a la merced de los elementos. Tenemos pocos recursos. Estamos con gente que no conocemos. Hay una variedad de personas y de talentos y de edades y de gustos y de preferencias. Eh, ¿Qué haríamos? ¿Cómo organizaríamos ese bote salvavidas para que se maximizara nuestra oportunidad de supervivencia? ¿Quién quiere, quién quiere dar algunas ideas? No, bueno, en ese caso, digamos, creo que surgiría una colaboración espontánea tratando de aprovechar, como usted dijo, las cualidades que cada uno tendría por cada uno de los sobrevivientes para tratar de buscar el mejor fin en común para todos. Muy bien, bueno, la colaboración como buena persona educada y de pensamiento liberal, Luciano nos ha compartido el deseo casi hobbesiano del social contract, rusoniano, de la colaboración en el contrato social indispensable para la prosperidad, ¿no? Hobbes estaría de acuerdo contigo, Locke, Rousseau, todos ellos estarían de acuerdo contigo que hay que colaborar. Es un mundo de recursos limitados. ¿Cómo vamos a evitar que el loco con la pistola nos quite el agua? O que, ¿cómo vamos a distribuir recursos, por ejemplo? ¿Cómo vamos a distribuir recursos en el sentido de, si yo remo más, puedo comer más pescado? ¿O, o tengo derecho a más agua que el que no rema? ¿Qué hacemos con el enfermo? ¿Qué hacemos con el anciano? ¿Qué hacemos con el niño que solo está quitando recursos? Eh, sí, ¿cómo planeamos esto para que yo sobreviva y no me muera de hambre? ¿Tengo derecho por trabajar más de acceder a más recursos? ¿Qué piensan? Eh, ¿Puedo decir algo? Claro, claro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. A mí se me ocurre que en primera instancia trataría de calmar, de hablar entre todos para darnos cuenta que estamos en una situación difícil y que hay que tirar todos para el mismo lado, digamos. Que hay cosas que van a ser imperfectas, que no vamos a repartir bien todo, pero hay cosas que son más importantes. Ir para el mismo lado y coincidir en las ideas principales es lo más importante. Muy bien, Juan. Tú me recuerdas, de hecho, en la tradición del contrato social, hay dos derechos que para los contratistas sociales son indispensables, ¿no? Dos derechos, lo demás ya vendrá, pero dos derechos indispensables. Uno, el derecho a la vida, la protección de la vida, y segundo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a, si es mi agua y ya la tengo, pues es mía y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, ¿no? Es interesante eso y en esos dos derechos se finca el consenso democrático del que hablas. Esos serían los que son considerados derechos naturales, ¿no? Si no me equivoco. Derechos naturales, efectivamente. Efectivamente. Lo cual es, también es un poco, va un poco al punto medio perverso que apuntaba hace un momento, en el sentido de que el capitalismo se siente como un derecho natural, ¿no? El derecho a la propiedad privada es de verdad un derecho natural. ¿Puedo agregar algo? Hola, Por favor, buenas Pablo, tardes, ¿cómo estás? Rogelio. Nada, yo creo que además de lo que dijo Juan, o sea, una vez que se tenga esa primer charla, lo siguiente es también llegar de acuerdo como en las funciones que cada uno cumpliría, que yo creo independiente, o sea, por ejemplo, la gente más joven podría dedicarse a remar, pero no solamente que la gente joven tenga trabajos o funciones, sino que todos pueden ocupar. Siento que, por ejemplo, la gente más grande podría dedicarse a animar al resto, o contar o cuidar a los niños, o sea, siento que si se llega a un acuerdo todos podrían cumplir una función importante para asegurar la supervivencia. Y Sí, sí, en función capaz los trabajos o funciones que demanden un esfuerzo físico mayor, sí tener una retribución en alimento mayor para poder sostener esas funciones o esos
trabajos, esos roles. Sí. Bueno, ahí está Paula, muy Adam Smith y David Ricardo en la distribución del trabajo, division of labor, ¿no? Eh, hacer lo que tus ventajas competitiva y comparativa te indican en bienestar en pro del bien común, ¿no? Del welfare, del commonwealth. Sí, interesante, ¿eh? Interesante, pero cuando se empieza a acumular mucho de un lado y de otro, empieza a haber tanta discrepancia. Aquí lo que quería ilustrar simplemente era esto. Es un ejemplo súper simple, es un ejemplo incluso no, medio absurdo, pero pretende ser una analogía de la dificultad de establecer un sentido de justicia en un lugar donde se tiene tanta incertidumbre y ciertamente con recursos limitados, ¿no? En un mundo donde los Aurelio, recursos son ¿puedo hacer un limitados. comentario? Sí, sí, por favor, Mariano. Que considero que es viable la situación, es eso, pero puede ser muy tópico también pensarlo así, porque puede haber hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay grupos que se conocen desde antes, puede Sí, que conocerse desde antes haga que un subgrupo coordine para atacar a los demás. así es, ¿Quién tiene el arma? así es. Por otro lado, no hay incentivos, entiendo yo, en el escenario que propones, Sí, no hay incentivos para mantener vivo al anciano, por ejemplo, exacto. porque no todos eligen incluso por votación tirarlo, porque el incentivo es la supervivencia, no es que todos sobrevivan, es que cada Exacto. uno sobreviva. Entonces, plantear un escenario tan extremo con las reglas que hoy mantenemos en la sociedad, quizás no es lo que realmente pasaría en ese caso, porque puede tranquilamente, si alguien no está defendiendo a los chicos también los pueden tirar, porque ¿por qué van a defender a los chicos si están comiendo los recursos y no se pueden defender? Entonces, ahí una cuestión muy ética, pero llega un momento que puede haber facciones y hasta que se resolvería una especie de guerra civil, hasta que haya consenso en cómo se van digamos, los valores éticos que gobiernan la balsa. Entonces yo diría que primero va a haber una guerra civil y después va a quedar, según quien gane, con los valores éticos del grupo que gana. Sí, y aquí está, Mariano, es exactamente mi postura y tú empezaste con una frase que me parece súper interesante, ¿no? Esta idea de este consenso, de esta división del trabajo, de este acuerdo tácito, de esta distribución de bienes de manera basada en la ventaja competitiva y comparativa que se tiene, es una versión, la palabra que tú usaste es utópica, porque la realidad de las circunstancias nos llevan más acerca de sistemas totalitarios, de ese sistema fascista, de qué se hace con el imperfecto, con el enfermo, con el que estorba, con el que te quita el recurso, con el que no habla alemán, ¿no? O sea, ese tipo de cosas surgen y son constantes en esta situación. Entonces, es ahí donde invito a reflexionar, porque en el mundo del emprendimiento y de la innovación social, en el mundo de la innovación con impacto, en el mundo del doctor, del médico o del el computer scientist o del hombre de finanzas y tal que quiere tener un impacto, en ese mundo existe muchísimo de romanticismo, ¿no? Hay mucho romanticismo involucrado y es muy fácil desde la teoría, desde lo abstracto, proponer soluciones a problemas que tenemos. Pero cuando se llega a la realidad hay una brecha que hay que cruzar y esa realidad nos impone ciertas circunstancias que nos obligan a replantear esas estipulaciones éticas de las que hablaba Mariano. Y creo que ahí está el meollo del asunto. Para que podamos tener impacto, como les decía al principio, creo que tenemos que ensuciarnos las manos. No podemos tener impacto desde la abstracción, no podemos tener impacto desde la teoría. Es ahí el punto al que quería llegar y hay que ensuciarse las manos de una forma u otra. Entonces, por eso yo hablo de la innovación como movimiento social.
no como teoría económica, no como aspecto filosófico ni nada, es un movimiento social. Y en ese sentido existen estrategias disruptivas y de colaboración que los hacen posibles, ¿no? Una estrategia disruptiva tiene que ver con esas estrategias que de verdad permean en el status quo y que si no lo modifican del todo, sí lo alteran. Slavoj Žižek, un filósofo de muchas universidades, y pueden encontrar sus entrevistas y videos en todas partes, dice algo que me parece a mí sumamente interesante, y es el hecho de que no estamos atravesando una crisis que nos permita realmente detenernos a pensar exactamente qué es lo que está pasando. Y entonces el gran problema de la humanidad hoy es que queremos solucionar todo tan rápido y tan de bote pronto que de repente no nos damos el tiempo de estudiar exactamente qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos hacer algo verdaderamente disruptivo. Él afirma, por ejemplo, que la conversación que Barack Obama abrió con su política de acceso a servicios médicos universal en Estados Unidos es valiosa no porque se llegara o no se llegara a un servicio médico universal para la población norteamericana, sino porque abrió el debate de cómo hacerlo. Y eso me parece sumamente importante porque a menudo no existe ese debate y a menudo en el debate no participan todos los actores. Y eso es lo que quiero recordar también con esta historia de Manfred Max-Neef, un economista chileno ya fallecido, ex rector de la Universidad Austral, que cuando era profesor en la Universidad de Berkeley en California, en Estados Unidos, llevó a un grupo de estudiantes americanos a cambiar el mundo y a cambiarle el mundo de estas indígenas bolivianas que iban a empezar a hacer ponchos y a venderlos en el mercado norteamericano, haciendo cantidades extraordinarias de dinero, y les compraron máquinas de coser y les llevaron entrenadores y coaches de negocios y les pusieron un business plan y tal y cual. Y cuando después de instalar las máquinas, de hacer la inversión, de darles los talleres y tal, cuando fueron a visitarlas, las mujeres seguían produciendo los mismos 5 ponchos a la semana, no sé cuántos. Y preguntaban muy agobiados los estudiantes americanos, ¿por qué es que no has producido más? Puedes producir 100 ponchos a la semana con todo lo que te dimos, con todas las maquinarias, y tú sigues produciendo los mismos 5 ponchos. Y las mujeres bolivianas contestaron, bueno, es que no necesitamos producir 100 ponchos, con 5 estamos bien, pero ¿cómo crees? Así nunca vas a prosperar, nunca vas a hacer dinero, nunca vas a hacer... No, pero sigo teniendo... Entonces los estudiantes americanos querían entonces remover las máquinas y dárselas a alguien que sí las apreciara y tal. Y ellas decían, no, sí las apreciamos. De hecho, agradecemos mucho las máquinas porque ahora tenemos más tiempo para estar con nuestros amigos. O sea, las máquinas las usamos y todo, pero producimos los mismos 5 ponchos y ahora estamos más tiempo con nuestros amigos y familiares. Eso me parece sumamente interesante porque hay una disruptiva, hay una brecha muy grande entre la élite educada y el resto del mundo. Hay una élite, y esto es algo un poco peligroso, ¿eh? Entonces las estrategias con impacto son estrategias que se tienen que medir en ese sentido. En el sentido de a quién estamos impactando, con qué propósito, quién está impactando, quién está definiendo el impacto y cómo se está midiendo este impacto. Y generalmente suele ser la gente que habla de impacto. Suele ser el esquizofrénico educado. Entonces, la innovación social como mecanismo para crear alternativas al modelo actual resulta chata si aquel que está llevando a cabo el impacto no es consciente de sus propias limitaciones y de sus propios biases. Y aquí es donde quiero también compartir esta pintura de Magritte. Este es René Magritte. Es un autorretrato del autor pintando un huevo, como ven. Y aquí Magritte pinta un cloverage, que es el ave nacional de Bélgica. Él no está pintando un cóndor porque no es chileno, o no pinta un tucán porque no es brasileño. No pinta una águila calva porque no es un nativo americano.
pinta un cloverage porque en su mente el potencial de la realidad, todo lo que la realidad puede llegar a ser, se limita a la propia construcción social que él mismo hace y ha hecho de esta realidad. O sea, en cierta medida, nuestra concepción del mundo, lo que resulta innovación de impacto, por ejemplo, es el resultado de ciertos juicios de valor que hemos adoptado a nivel social y que permean nuestra forma de relacionarnos y entender la vida en función de aspectos como el dinero, la productividad, la eficiencia, incluso la felicidad, nuestra noción de bienestar o nuestro sentido de pertenencia se fincan sobre nociones de identidad que establecemos socioculturalmente en función a nuestra educación principalmente, a nuestra religión, a nuestro género, a nuestra preferencia sexual, a nuestra nacionalidad, a nuestro grupo étnico, a nuestro grupo socioeconómico. Y todo esto significa algo en un periodo histórico determinado. Entonces, somos víctimas de esta construcción social, incluyendo nuestra educación. Entonces, la propuesta de valor que nosotros tenemos, que nosotros hacemos al mercado, es una propuesta de valor socialmente construida. Y en ese sentido, quiero recomendar 3 libros a ustedes, porque ¿qué implica crear un nuevo paradigma socioeconómico cuando la vialidad y la sostenibilidad de nuestras propias vidas en este planeta está en juego? Lamentablemente, la lógica miope del sistema económico actual hace difícil que todos identifiquen o incluso imaginen incentivos no económicos a largo plazo para abordar estos complejos problemas. O sea, no puede haber un incentivo que no sea económico. A menos de que, de que sea una cuestión de relación interpersonal, de que sea una cuestión de amor, ¿no? De que sea una cuestión de otro tipo de interés, el incentivo económico domina. Y ya lo dice el economista Max Neff. El primer libro que les recomiendo es de Max Neff. Nuestra miopía solo es comparable a nuestra ambición y a nuestra estupidez. Y eso yo creo que Max Neff hace una lectura del Homo economicus muy interesante, ¿no? Nuestra miopía es solo comparable a nuestra ambición y a nuestra estupidez. El otro libro que les quiero recomendar es Utopia for Realists, de Rutger Bregman, que es un economista holandés y que argumenta que nuestra falta de imaginación a la hora de enfrentar los temas que nos abruman, de los que hacíamos mención, es el resultado de una noción unidimensional de lo que es bueno y aceptable. Esta noción de el progreso occidental, o sea, esta noción que espero ustedes la peleen con todas sus fuerzas de personas intelectualmente preparadas, estudiadas, pero argentinos al fin de cabo, ¿no? Al fin de cuentas, argentinos con esa experiencia, ¿no? De que no hay un mundo desarrollado y no hay un mundo en desarrollo. Que lo que llamamos desarrollo es un atentado contra el planeta, ha resultado un atentado contra la diversidad biológica, la diversidad cultural, ¿qué es lo que realmente llamamos desarrollo? Entonces, este progreso occidental se ha convertido en un sinónimo de prosperidad económica, pero en el siglo XXI, esto nos obligará a encontrar otras formas de impulsar nuestra calidad de vida. Esto que llamamos desarrollo, que hemos venido llamando desarrollo desde los 50, no es tal cosa. Y Bregman habla de nuestra falta de imaginación, de creatividad, de innovación al respecto. No vemos los incentivos para enfrentar estos desafíos porque estamos priorizando los mismos valores erróneos y miopes sobre los que construimos este modelo económico. Entonces, Bregman ni siquiera habla de valores morales o éticos, está hablando de valores económicos. Y en ese sentido, quiero recomendarles el tercer libro, The Real Wealth of Nations, de Rian Eisler, donde se afirma que estamos midiendo los indicadores económicos equivocados, evaluando la prosperidad, el crecimiento, la creación de riqueza, el bienestar a través de variables erróneas, que además nuestros políticos
chatos, miopes, corruptos como son en toda Latinoamérica, nos repiten ad nauseam, sin entenderlos bien a bien, pero con un propósito completamente erróneo, extranjero, falso. Entonces, además de estar midiendo las variables equivocadas, otro de los problemas más comunes asociados con la estrategia de innovar con impacto es nuestra tendencia a pensar en los innovadores sociales y en las innovaciones que defienden como intentos románticos, a veces poco realistas, de generar cambios estructurales, o como auténticos valores atípicos, incluso yo diría heroicos, abordando creativamente problemas que nadie más quiere abordar. Entonces, creo que es imperativo desmitificar al innovador con impacto, al innovador social, y ahuyentarlos un poco de esa figura mística que son figuras que dirigen organizaciones sociales desde la Suecia socialista, o Martin Luther King o Nelson Mandela, que se han dejado la vida para poder cambiar el mundo. No, yo creo que el innovador, el verdadero innovador, no que ellos no lo sean, pero también está entre nosotros. Solo necesitamos saber dónde y cómo mirar. Y ustedes son esa fuente, ¿no? Esa diversidad de pensamiento, ese reimaginar el uso y el propósito de los recursos existentes, sin necesidad de arriesgar sus vidas, sin pertenecer necesariamente a sociedades pudientes y progresistas. Estos héroes generan cambio social gradual, un paso a la vez, y creo que un ejemplo de ello es Richard Chongo. Pero aprender a concebirnos como agentes de cambio estructural puede resultar más difícil de lo que parece. Y una de las razones por la que el mundo de la inversión social o del impacto social no suele identificar oportunidad en el mundo de iniciativas con impacto es precisamente porque como sociedad no priorizamos ni otorgamos incentivos alrededor de cadenas de valor que fomenten el bien común. Eso es lo que Judith Haradas advierte, y este es el último libro que les quiero recomendar en la sesión. Judith Haradas advierte que concebirse como agente de cambio depende de nuestra capacidad para definir e identificar el modelo de negocio dentro de una propuesta de valor que priorice el impacto social. Para que una innovación tenga impacto, necesitamos ir un poco más allá. Y en este libro, Winners Take All, él es un excolumnista del New York Times, hace una afirmación muy provocadora. En este relato, Judith Haradas argumenta que los ricos y poderosos a menudo luchan por la igualdad y la justicia de todas las formas posibles, excepto mediante aquellas formas que amenazan el orden social y la posición en este orden que ellos mantienen. O sea, cuando hablamos de cambio social, también hay que estar pendiente de a qué viene a colación este cambio. Y hay que hacernos una pregunta fundamental: ¿por qué nuestros problemas más graves deben ser resueltos exclusivamente por la libre empresa? ¿Por qué tienen que ser resueltos por la libre empresa y no por instituciones públicas que esta misma libre empresa erosiona? ¿Será de verdad que la supuesta eficiencia del sector privado comparada con la supuesta ineficiencia del sector público es suficiente para justificar el emprendimiento social? Entonces, yo creo que hay que hacernos esas preguntas, porque no todos somos tan privilegiados en el mundo, no todos tenemos la misma infraestructura a la que podemos tener acceso, y para hacer más con menos para más personas necesitamos reinventar la manera como observamos, definimos, medimos el bienestar, ¿no? Porque desde la producción, pasando por la distribución al punto de venta, las infraestructuras alrededor del mundo son muy precarias, la capacidad de cambio es mínimo y por ende hacer más con menos se complica. Por eso hay tres cosas con las que les quiero dejar. Una,
es que su capital social, el que han adquirido a través de sus estudios, a través de sus viajes, a través de sus programas internacionales, les ayude a conectarse con un mundo de manera integral, ¿no? Con el mundo de manera integral. Y que con esto me refiero, no solo conecten con los de su especie, ¿no? Eviten la dictadura del experto, cuestionen sus propios convencionalismos sociales, sus propios biases. Asuman un rol de liderazgo. Si no son ustedes, ¿quién? Si no son ustedes, ¿quién? Platicaba un día con un amigo afroamericano que estaba hablando sobre los problemas del asunto del diversity, equity and inclusion acá en Estados Unidos, y que como casi todas las oficinas de diversity, equity and inclusion son dirigidas por personas afroamericanas, y dice, ese es el primer error. Esas oficinas tienen que ser dirigidas por hombres blancos millonarios, ¿no? Ellos serían los que tendrían que impulsar el cambio. El cambio viene de la persona que tiene el acceso a este awareness, a esta capacidad de conectar. Y todos, creo, tenemos que trabajar, yo me incluyo en ello, en una comunicación efectiva y eficiente para que las cosas que decimos se traduzcan en acción. También les invito a que busquen la manera como su disciplina, su área de expertise puede conectarse en la promoción de una o más de las metas de desarrollo. Y si ustedes exploran estas metas y ven todo lo que se puede hacer y todo lo que está por hacerse, lo que necesita hacerse, requiere del conocimiento y de la sapiencia de personas como ustedes, porque al final se trata de equilibrar propósito con utilidad. Se trata de equilibrar la manera como generamos bienestar en un mundo un poco más sostenible del que estamos dejando a nuestros hijos. Eso es un poco lo que yo tenía preparado, y si quieren discutir algún punto, establecer algún comentario, con gusto. Les pongo aquí también mi correo electrónico por si alguna vez se les ofrece algo en lo que yo les pueda ayudar. Bien. Rogelio, Antes que nada, acá, Joaquín. profesor. Primero agradecerte la presentación, muy interesante, y la oportunidad que estés acá con nosotros. Mi único comentario, digamos, para sumar a la conversación es esta conversación, esta dicotomía que hay un poco entre desarrollo y no desarrollo, y nuevos paradigmas que se presentan. ¿Cómo hacemos para plantear una conversación donde el mundo, por lo menos en las últimas décadas, se ha ido hecho cada vez más capitalista y avanzado en esta dirección de progreso? Y es innegable que ha habido un desarrollo social importante. O sea, ha salido gente de la pobreza, ha habido desarrollo inclusive en países periféricos, si queremos seguir con el discurso que estamos en línea. ¿Cómo hacemos para que estos países periféricos que se han ido beneficiando en las últimas 2 o 3 décadas han crecido mucho más, en términos de porcentaje, por supuesto, que los países centrales? ¿Cómo hacemos para tener conversaciones en esos países donde se levanta la bandera de, bueno, ahora yo quiero crecer, yo quiero desarrollar, yo quiero sacar a mi gente de la pobreza? ¿Cómo buscamos ese equilibrio con el medio ambiente cuando recién ahora los países desarrollados, Europa quizás es el mejor ejemplo, levanta restricciones al dióxido de carbono, levanta restricciones ambientales, y el resto del mundo se queja? Yo creo que por lo menos haciendo un punto válido en cuanto a, claro, ahora que vos ya estás en una posición de poder, buscas como frenar el avance económico en los demás. ¿Cómo se lleva esta conversación sobre la mesa, Rogelio? Joaquín, pues la pregunta del millón, ¿no? Porque si tuviera ahí la respuesta, ojalá tuviera una respuesta viable, pero yo encuentro 2 posibilidades que comparto todo lo que has dicho. En este
website de Gapminder es muy ilustrativo. Lo que has dicho, se puede tener desarrollo económico, bienestar, calidad de vida, sin necesariamente ser la economía más rica. Pero encuentro dos cosas como complemento a un intento por responder tu pregunta. Una, creo que hay que ser valientes. Hay una frase de Joaquín Sabina que me gusta mucho, que dice que hay personas que progresan porque no se mueven. Y en ese sentido, la casa nunca pierde y los países con poder siempre van a tener el poder. Me cuesta trabajo decirlo, pero la manipulación y el clasismo y el racismo y el sexismo que existe en nuestro mundo creo que está todavía muy alejados de poderse superar. Entonces, en ese sentido, esos países van a seguir teniendo mucho control sobre muchas de las decisiones, pero una forma como eso se puede combatir es un poco ser valiente y morirnos con la nuestra, ¿no? Un poquito morirnos con la nuestra. Y hay mucha necesidad del know-how que ustedes tienen en países como los latinoamericanos, ¿no? Hay mucha necesidad de ese know-how. Entonces, vivan donde vivan, hagan lo que hagan, manténganse conectados con su país, generen productividad y servicios en su país, traduzcan esas innovaciones y esas tecnologías a la realidad del país, ayuden a que esas tecnologías se tropicalicen, por usar un término muy de los 60s. Ayuden porque la tropicalización es importante y porque la redefinición de estas estructuras es importante y ustedes pueden hacer que ocurra. Eso se me ocurre, Joaquín, no sé. Hay que ser valientes. Sí, sí, creo que son conversaciones que valen la pena dar y habrá que buscar el equilibrio en los próximos años entre el inevitable empuje humano por salir de la pobreza y los límites que tenemos en el planeta. Personalmente creo que la tecnología, el desarrollo tecnológico y la innovación nos van a dar una chance más, porque nuestra chance de reducir por las buenas se está achicando. Creo que no nos va a quedar otra y le tengo fe por ese lado, pero bueno, no por eso Yo deja de ser también tengo interesante. fe. Yo también le tengo fe a la resiliencia humana y a nuestra capacidad de inventar algo para poder seguir. La cosa es la democratización de esa invención, ¿no? Eh, la democratización de la tecnología, que al contrario, o sea, se está privatizando ampliamente. Por eso hay esfuerzos como blockchain que me parecen extraordinarios, ¿no? Extraordinarios. Y que eso puede ser aperturas a nuevas propuestas, nuevos mundos. Eh, sí, sí, sí. En fin. Gracias por tu comentario, Joaquín. No sé si alguno de los otros participantes quiere hacer una pregunta al profesor, por favor, que se sienta libre. O más que preguntas, comentarios, me gustaría saber qué hacen, de qué van, cuáles son los planes, en fin. Sí, no, o sea, a mí como comentario agregaría, digamos, sumando a lo que dijo Joaquín, digamos, cómo las experiencias en los últimos años, por ejemplo, bueno, yo aquí me encuentro en Irlanda, digamos, que cambió bastante su manera de ver las políticas económicas en los últimos años y afortunadamente para el pueblo irlandés, digamos, tuvo bastantes resultados positivos. O el ejemplo de China de ser uno de los países más pobres del mundo para finales de los 70, ahora ser una potencia enorme. Que obviamente después hay miles de temas para discutir, como digamos la clase de tipo de mano de obra que tuvo China durante muchos años y que ahora de a poco comienza a corregir o a poner los estándares occidentales paso a paso o los niveles de contaminación. Pero volviendo para otra parte, es si en su momento UK tuvo el derecho a
a contaminar el mundo porque ahora no le puede tocar al resto de los países también hacerlo. Es como un debate constante de visualizar el futuro, pero a la vez es como convencer a las personas diciendo, bueno, vamos a tardar quizás más en salir de esta situación actual, pero el futuro va a ser mejor, pero en el medio está la persona que hoy en día está necesitando algo, digamos, es el balance ese constante digamos, que creo que todavía el mundo hoy no encuentra una solución para poder darle un cierre, digamos, o para poder ir en los dos sentidos, en el de poder reducir la actualidad protegiendo el futuro. Pero me encantaría, profesor, si nos podría comentar algo sobre una persona que yo sé que usted conoce bastante bien, sobre Muhammad Yunus y todas las experiencias de créditos blandos que hizo en la India como para desarrollar, porque creo que quizás ese sería uno de los ejemplos en donde, digamos, dando créditos, digamos, viendo dentro del sistema capitalista al que nos movemos, que pueda haber desarrollo social de pequeñas empresas que ayuden, digamos, de manera competitiva a desarrollar economías locales. Si nos podría comentar un poco sobre esa experiencia, se lo agradecería. Bueno, sí, brevemente nada más, antes de apoyarme antes de concentrarme en la pregunta de Yunus, yo nada más sí quiero expresar mi punto de vista con respecto a esta idea de que como alguien ya tuvo el derecho de contaminar el mundo, entonces todos tendríamos que tenerlo, sobre todo si existe aún esa necesidad, ¿no? Y yo aquí apelo a estas lecturas que les hice referencia, en tanto que una es estar atrapado en el discurso también significa pensar que la necesidad es la misma para todos, en todo momento y en cualquier circunstancia, eh, que, y que es un poco absurdo pensar que porque alguien me esclavizó, entonces yo también tendría derecho a esclavizar. Es un poco absurdo romper los ciclos viciosos de explotación y de poder jerárquico con su réplica, ¿no? Entonces, a mí me parece hasta alarmante el discurso de naciones más pobres o naciones con menos recursos, advertir que es necesario contaminar al planeta para salir adelante. Bueno, ahí es donde me pierdo un poco y hay muchos ejemplos de esfuerzos que no están reconocidos por los grandes capitales ni los inversionistas que permitan escalar, pero hay muchos ejemplos en muchas partes del mundo donde la infraestructura es paupérrima y los recursos son muy limitados, donde se está haciendo prácticas sostenibles de desarrollo comunitario, económico, y que porque no tienen el sello de California y un inversionista de Silicon Valley que les apoye, nadie sabe de ellos. Entonces, ahí hay que también ampliar los horizontes y las estructuras mentales del inversionista de California y hacerlos ver un poquito más allá, ¿no? Claro que después, cuando ellos toman partido, la quinoa parece que se inventó en California y todo el mundo come quinoa y la comen carísima en California y, ¿no? Todo el mundo se olvida de la mujer peruana que lleva sembrando quinoa por los últimos 300 años. Eso es, me parece esa disyuntiva un poco una falacia del mercado, pero en fin. Y creo que en ese sentido el trabajo de Yunus es muy interesante porque Yunus realmente revoluciona el sistema financiero y esencialmente se concentra en proveer acceso a crédito, a líneas de crédito, de una manera lo más barata posible, sin aval, para las personas más pobres del mundo. Porque él justamente lo que argumenta es que no es que el emprendedor solo esté en Silicon Valley, no es que los mejores inversores hayan sido siempre ingleses o franceses. No, lo que pasa es que ellos tienen el recurso, tienen el medio, tienen el tiempo para poder hacerlo. Entonces, de lo que se trata
esencialmente de traer el recurso y la línea de crédito a los que menos tienen, para que ellos también puedan emprender, para que ellos también puedan hacer negocio. Eso es esencialmente, es una idea sumamente capitalista, de hecho, pero esencialmente se concentra en que la palabra, la confianza, es suficiente para ser sujeto de crédito y que no necesitas tener dinero para acceder a él. Luego también entiende al dinero como un medio transformador y no como la transformación en sí, ¿no? Es decir, es un medio y no el fin. Y en este sentido, los programas de microcrédito que el Grameen Bank y Mohammed Yunus impulsan son programas de microcrédito que promueven antes que nada la educación, el acceso a una educación financiera, el acceso a una red de colaboración entre las propias mujeres que reciben los préstamos, una responsabilidad comunitaria, en fin. La idea de microcrédito ha sido corrompida por propios y extraños, y por supuesto que muchos de estos aspectos se ignoran en función del negocio, ¿no? De darse cuenta de que el pobre paga el préstamo y que se puede hacer negocio con él. Pero en realidad Yunus ofrece la postura de que el acceso a crédito es solo un mecanismo para florecer las potencialidades humanas, y a partir de ahí el dinero se entiende como un medio para el desarrollo y no como el fin del desarrollo, no como el fin, el propósito del desarrollo. Me parece eso revolucionario en esencia, ¿no? Y él es de Bangladesh, o sea, él es una persona informada, educada, miembro de la élite mundial con educación, pero de un país como Bangladesh, y está haciendo esto desde Bangladesh. Eso me parece muy interesante, un ejemplo un poco de lo que se advierte en estas lecturas que les recomiendo, muy adecuado, creo yo. Independientemente de que cuando hablan con él se podrían dar cuenta de que lo decepcionado que está, de que si de verdad es tan fácil prestarle al pobre, ¿por qué no le prestamos más al pobre, ¿no? ¿Por qué no le prestamos más al pobre? ¿Por qué no hay más dinero para prestarle al pobre? No, por No lo eso, sé. profesor, por eso lo llamaba, si podía mencionar ese tema, porque recuerdo que yo, gracias a usted, digamos, en las clases que tuvimos en Arkansas, pude conocerlo a Yunus, y como comencé, digamos, a cambiar mi visión sobre otras maneras en que se podría generar el desarrollo. Y qué paradoja, como dice usted, digamos, en los últimos años, digamos, nunca estuvo tan barato el crédito en el mundo. Por las bajas tasas de interés, que inclusive hoy en día tratan de continuar. Veremos qué hace la Reserva Federal en los próximos años por el tema de la inflación, quizás por el COVID y demás, pero qué paradoja, digamos, con el crédito tan bajo, digamos, todas las cosas que quizás se podrían desarrollar desde el ámbito capitalista, pero en estos pequeños nichos productivos para la gente que más necesita desarrollarse en las diferentes partes del mundo. Así es. Apuesten por su gente, apuesten por sus zonas rurales, apuesten por Latinoamérica, no apuesten por el rico. De verdad, no apuesten por el rico. Y si apuestan por el rico, métanse como Robin Hood. No estoy pretendiendo ni endoctrinar, ni mucho menos, ni así hacer un speech ahí, preaching, ¿no? No estoy intentando eso, pero les invito a que consideren eso. Les invito a que consideren las falacias del modelo. Las falacias del modelo. Y lo que el modelo nos ha vendido, ¿no? Como dice Joaquín Sabina también, que no les vendan amor sin espinas, ¿eh? El amor viene con espinas y hay que enfrentarlas y hay que sufrirlas. Y en ese sentido, creo que ustedes como personas educadas del planeta tienen mucho que darle a los que no tienen acceso a esa educación. Y hay muchos modelos Robin Hood que podríamos intentar. De repente acá hay tanto Sí, dinero que yo no me saben qué quedo hacer con él. yo me quedo con la idea de antes de ser valientes, en un sentido de que en mi escasa experiencia personal
lo que yo vi acá en mi comunidad es que falta la idea de que podemos, de que acá en esta parte del mundo podemos también hacer cosas y que se pueden hacer bien. Hay mucha idea acá en algunos barrios pobres en general de que las cosas son así, siempre fueron así, siempre serán así, y, y esa misma desidia te lleva a no intentar hacer las cosas. Y por ahí cuando la gente encuentra un propósito, una organización, una escuela, un proyecto, cualquier cosa que la motiva a trabajar en conjunto y hacer las cosas bien, la gente es tan capaz como cualquier persona del lugar más rico del planeta por ahí. Así que eso, ese es el convencimiento. Les invito, Juan, me has recomendado, recordado de una frase muy interesante. Les invito a que vean en Netflix, no sé, porque bueno, Netflix internacionalmente, no sé si en Argentina esté disponible, pero que vean en Netflix o bajen en YouTube o lean el libro de Becoming Michelle Obama. Vale. Y lo que dice ella sobre estos señores gurús del desarrollo. Mira, Juan, he tenido la oportunidad por, por circunstancias de la vida de poder trabajar en diferentes partes del mundo con diferentes personas. Y así como he conocido a héroes como Richard Chongo, que les mencionaba, también he conocido mucho diplomático, figuras políticas, algunas famosas, otras no tanto. Yo les puedo decir, como dice Michelle Obama en ese documental, no, muchos de ellos no tienen ni idea cómo llegaron ahí. Muchos de ellos no tienen ni idea de su propio privilegio y de sus propias circunstancias que los llevaron ahí. Y para que después eso se convierta en el modelo a seguir, eso se convierta en el estándar universal, ¿no? Y que el estándar sea white, male, property owner, preferably wealthy, English speaker, technologically savvy, businessman, bla, 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 y que el opuesto, ¿no?, al estándar, el opuesto a ese estándar universal sea una mujer negra, lesbiana, madre soltera, analfabeta, campesina, tal, ¿no? Eso es el modelo, y entonces todos vamos hacia el estándar, todos tenemos que comer en McDonald's y nos tiene que gustar la misma CBS News y el BBC. ¿Sí? ¿De verdad es eso? ¿Ese es el modelo al que estamos apostando? ¿O hay valor, sustancia, generosidad, nobleza, una perspectiva distinta de cómo entender el mundo en los otros matices, en las otras personas, ¿no? Y es aquí, ese es exactamente lo que tenemos que romper. Ese es exactamente lo que tenemos que romper. No se imaginan la cantidad de alumnos que tengo en esta universidad, en la escuela de negocios, que terminan siendo corporate executives de Walmart o de PepsiCo o de Procter & Gamble, porque aquí en Bentonville están los headquarters de Walmart y aquí están todos los suppliers que le venden algo a Walmart. No se imaginan la cantidad de estudiantes que no tienen ni idea del mundo, ni idea. Y que para las estructuras mentales, pues por eso está tan jodido el mundo, porque no tienen ni idea de las implicaciones que sus decisiones tienen en otras personas, en otras partes del mundo, de las que jamás han escuchado. Entonces, ese es un valor añadido. Esto de pertenecer a sociedades periféricas nos ha obligado a conocer el mundo. Eso es algo que ustedes tienen que ellos no, ¿eh? Digo, no sé si en su experiencia estando acá lo notaron, pero eso es algo que ustedes tienen que ellos no. Además, muchos de ustedes son bilingües, ellos no. Además, muchos de ustedes han viajado, ellos no. Porque no hay nada mejor que Texas, ¿eh? Se los recuerdo. ¿Ok? Por supuesto, nunca se han comido un churrasco en La Pampa, pero por eso creen que no hay nada mejor que Texas. Mejor y más grande en Texas. Pero bueno, si alguno de los participantes tiene algún comentario más, si no ya vamos concluyendo con el evento, así lo dejamos descansar un poco al profesor que
que habíamos dicho 1 hora y 20 y contando todavía, así que eternamente agradecido, profesor, por tomarse el tiempo para compartir su conocimiento y su visión, digamos, del mundo y más que nada como el mensaje futuro de la visión del futuro o de un mundo donde, digamos, se pueden equilibrar mucho más las cosas para el bien de todos. Que creo que en el fondo, pese a las diferencias que de algún lado o del otro, digamos, de diferentes ideologías, ya sea económicas, sociales, políticas, quiero creer yo por lo menos que todos tenemos las mismas intenciones de que todos podamos vivir en un mejor lugar. Así es, Luciano, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y eso era el propósito, no convencer a nadie y poner una visión, sino más bien compartir la mía y invitarles a que recuerden que su perspectiva vale y vale mucho y que para poder pertenecer no necesitan parecerse a nadie. Así Mira, que bueno, genial, genial. muchísimas gracias por su participación y por su paciencia. No, por favor, al revés, profesor, y sinceramente un gusto volver a verlo y le agradezco por el tiempo que se tomó para esta charla con nosotros. Claro que sí. Gracias a todos. Que estén muy bien. Sea una buena semana, cuídense, y un saludo a todos. Muy chicos. buenas Muchas noches. gracias por participar. Muchas Gracias, Luciano. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.